Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Bueno, lo primero de todo, agradeceros si estáis escuchando este vídeo, que lo compartáis, que lo apoyéis o que simplemente lo escuchéis, porque llevamos meses, querido amigo Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas, Juan. Sin hacer podcast, ¿eh? Sí. Llevamos meses, tío. No sé cuándo fue la última vez, tendré que mirarlo. Pero lo que sí que os puedo decir es que aquí, con el gran analítico de cine, bueno, y forofo y apasionado amante del cine, hemos hecho ya varios, Mirad, os lo digo porque para que lo tengáis y si queréis y podéis y os apetece, pues os paséis a escucharlos, porque llevamos una serie de podcast que inauguramos con un ciclo de cine de directores. Mira, empezamos con Paolo Sorrentino, el cual, bueno, pues fue nuestro primer podcast juntos, si no recuerdo mal, aunque no sé si hicimos otro antes. No, ese fue el primero, me parece. Sí. Y luego hicimos... No, miento, tú y yo hicimos otro de cine y periodismo, ¿te acuerdas? Bueno, cierto, cine y periodismo, sí. Luego ya inauguramos la parte de directores. El de Paolo Sorrentino lo inauguramos tú y yo con Tarantino. El de Paolo Sorrentino lo hice con otro amigo. Ah, no, tienes razón, Tarantino. Hicimos Tarantino. Tú y yo hicimos cine y periodismo, pero el ciclo este de directores fue con Quentin Tarantino, volumen 1 y volumen 2... Wes Anderson, parte 1, parte 2, porque no nos podemos callar y tenemos que hablar un montón de cosas y por eso hacemos podcast de 3 horas y tenemos que dividirlo en 2 partes. Hoy intentaremos. Y luego uno de Alex Garland. Sí, esperemos. Bueno, intentaremos estar alrededor de 1 hora a partir de este momento y vamos a hablar de una de las directoras, primer podcast de directora, más influyentes en el género de cine. ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo podríamos englobar a esta directora? Sofía Coppola, cineasta neoyorquina nacida en 1971 y reside en Nueva York, ciudad donde nació. ¿Cómo podemos...? Defínemela, Pedro. Pues buena pregunta, Juan, porque es cierto que es una directora que quizás una de sus particularidades es que recurre constantemente a una forma muy peculiar, un punto de vista muy interesante en todas las películas que ha tratado. Y es verdad que yo creo que es difícil, a pesar de que, bueno, a veces se la ha encasillado en un tipo de películas u otras, pero creo que es una directora realmente versátil por el enfoque. Sí. Entonces, creo que lo que podemos decir es que es una directora que, un poco siguiendo los gustos que venimos, digamos, o los directores, según nuestros gustos que venimos tratando en estos podcasts, que es un poco, sigue esa tendencia, es una directora que tú ves una película suya y sabes perfectamente reconocerla. Y que al final son los directores y las directoras que generalmente estamos tratando en estos podcasts, en estos tramos. Entonces yo creo que si acaso una palabra sería peculiar. Peculiar sí que me parece que es la manera en la que trata cada uno de sus temas. Y sobre todo en sus primeras películas. Como Wes Anderson, como Tarantino y como Alex Garland. También. Creo que la peculiaridad o el nexo en común que tienen todos estos directores y estos podcasts que estamos haciendo sobre mejores directores que nosotros creemos es la peculiaridad. Es decir, vemos una peli de Wes Anderson, sabemos que es de él. Vemos una peli de Tarantino, sabemos que es de él. Vemos una peli de Alex Garland, sabemos que es de él. Y vemos una peli de Sofía Coppola y efectivamente sabemos que es de ella. Otra cosa en común que estaba viendo, que estamos comentando tú y yo, Pedro, antes del podcast, es que tiene pocas películas, ¿eh? Vamos a, si quieres... Fíjate, otra característica de los directores de los que hablamos, que son directores que, o directora en este caso, que se ha centrado quizás en priorizar pocas calidad, películas, ¿no? Pero la calidad de las en la calidad antes que la cantidad. Bueno, si quieres, mira, voy a nombrarlas. Si veo que me salto alguna o que no me sé la traducción en español, me corriges, ¿vale, Pedro? En el 98 tengo aquí que hizo un cortometraje llamado Lick the Star, que no he podido ver. ¿Tú lo has visto? No, es verdad que, bueno, sobre todo los largometrajes, ¿no? Pero no está mal citar esos cortos, porque también es verdad que no podemos hablar de ellos. De hecho, vamos a centrarnos en los largometrajes, pero como bien dices, Juan, al final también es una directora que recorre su filmografía, es muy versátil, tiene cortometrajes, documentales. De hecho, pues mira, asignatura pendiente que tenemos nosotros también en este caso, y ojalá algún día poder hacer un podcast de documentales, de cortometrajes de Sofía Coppola y de otros directores. Eso. Muy buena idea.
En el 99 hizo Las Vírgenes Suicidas, si no recuerdo mal, esa es la traducción, sí. Bien. En el 2003 lo reventó, lo petó con Lost in Translation, que ya hablaremos de ella. 2006 María Antonieta, 2010 Somewhere, que no he encontrado traducción. Sí, no sé. Vamos, creo que el título también me parece que fue así, ¿eh? Vale. 2013, sí. 2013 tengo The Bling Ring, sí. Que también la tengo por aquí. 2015 A Very Merry Christmas, que esto es un especial navideño de Netflix, que bueno, al ver, no lo puedo ver, pero al ver a Barry Murray entiendo que es con Bill Murray. Entiendo que es con... Vale. En 2017 hizo The Beguile, que hemos dicho que es la seducción. Sí. Vale. En 2020 On the Rocks. Y en 2023, el año pasado, aunque creo que se estrenó este año, ahora no recuerdo bien. Pues ahora tienes razón. Finales del año pasado. No sé si fue finales del año pasado, quizás, puede ser, ya. Vale, puede ser. Pero se estrenó Priscilla. ¿Vale? Sí. Que ya también hablaremos de eso porque también ha tenido controversia, al igual que La Seducción, que también tuvo controversia. Esto es su filmografía. Si nos centramos en largometrajes, tiene 3 y 2, 5, 6, 7, 8 largometrajes. Volviendo un poco a lo que decía antes del nexo de unión con el resto de directores que hemos tratado en este podcast, Quentin Tarantino, que tiene 9, Wes Anderson, si no recuerdo mal, que creo que tenía 10 u 11. Sí, 10 o 11 era, me parece, claro, 11 creo. Y Alex Garland, que tenía, pues creo que son 4 películas: Ex Machina, Men, esta Aniquilación y la última, y Civil War, más la serie de Debs. Es decir, estamos ante, bueno, efectivamente, y Pablo Sorrentino, que también tendrá pues 8 o 10. Predominan directores que, bueno, tienen calidad antes que cantidad. Entonces, centrándonos un poco ya en Sofía Coppola, Pedro, me gustaría que me dijeras un poco, centrándonos en, sin citar ahora mismo las películas porque ya entraremos en ellas, pero quiero que me definas un poco qué es lo que más te gusta de Sofía Coppola cuando ves una película suya. Pues al final Sofía Coppola son quizás 2-3 cosas las que siempre me han llamado la atención en sus películas, luego hablaremos, pero principalmente en sus inicios, como suele ocurrir, ¿no?, en muchos directores, directoras, los inicios, las primeras películas, bueno, pues suelen, que son las que normalmente además les llevan después, estos directores de los que hablamos, o directoras que al final tienen una cierta fama, pues generalmente esa fama viene más en sus inicios de carrera. Y bueno, en sus primeras películas una de las cosas que más me ha llamado la atención son los diálogos, la forma en la que escribe Sofía Coppola. Me parece maravillosa, me parece que es una directora extraordinaria, pero es una guionista, te diría, aún mejor. Es probable. Es que es una maravilla cómo es capaz de contarte pues una historia a través de diálogos a priori simples, pero que son muy, muy complicados de escribir. Y bueno, pues me llama mucho la atención, principalmente sus diálogos y después cómo trata los temas, ¿no? Quizás su primera película, Las Vírgenes Suicidas, es una película con un argumento durísimo, y la manera en que cuenta algo tan difícil como el tema del suicidio, en este caso, además, en esta película en concreto, en una familia, centrados en una familia, me parece que, bueno, no sé, tiene una brillantez que no es fácil, ¿no? Que contar algo tan complejo, algo tan difícil, sí, tan duro, y hacerlo de la manera en la que lo hace Sofía Coppola, creo que tiene un don. O sea, me parece que bueno, sí, tiene algo especial cuando hace películas, y al final, sobre todo, pues el guión, ¿no? Son las dos partes, la manera, el punto de vista que decíamos al principio, y después, como digo, pues la forma en la que cuenta las cosas. Creo que son los dos detalles que más me llaman la atención en todas las películas de Sofía Coppola, que luego hablaremos. Para mí está más acertada en algunas de ellas, en otras quizás ya, pues bueno, pues no es tan concisa, no es tan precisa ni tan acertada, o no me da la impresión, sino que se divaga un poco más esas ideas que sí conseguía transmitir, pues en Lost in Translation, en Vírgenes Suicidas, en María Antonieta incluso. Luego recupera un poquito en On the Rocks, luego hablaremos, pero bueno, en general siempre suele seguir esa misma tendencia, que el guión, como tiene que ser una buena película, es prioritario, y cuando ella está al mando siempre se cumple o casi siempre se cumple que el guión es...
Sí, fíjate, mientras estabas hablando, aparte de estar de acuerdo contigo en todo, me estaba apuntando, ¿no? Un poco palabras clave para poder hilar un poco todo esto. Y es que el guión, a pesar de que tiene ese don, ¿no? De que Sofía Coppola tiene un don para hacer un guión, pues muy complejo, enrevesado, fluido, eso yo entiendo que en la crítica y en cierta parte del público en general puede causar un poco, ¿cómo decirlo? No de desasosiego, sino de decepción o de no valorar lo que está haciendo Sofía Coppola. Porque en Las Vírgenes Suicidas, a pesar de que de que la idea es tan compleja, al hacerlo de forma tan maravillosa y tan magistral, con ese don que tiene para hacer guiones, lo hace de una forma tan fluida y tan sencilla la película que puede llegar a causar que no se valore lo que está haciendo Sofía Coppola. Pues mira, muy de acuerdo, Juan, con eso, porque creo que realmente es una película que, fíjate que está, vamos, es verdad que está muy bien valorada, pero creo que incluso está poco valorada para lo bien que trabaja el guión Sofía Coppola, porque claro, al final está contándote, lo dicho, uno de los temas seguramente más complicados de tratar, como es el suicidio, y consigue que la película realmente no sé, sea de alguna forma, a pesar de toda la trascendencia y toda la importancia que tiene, que no pierda en ningún momento el mensaje, a pesar de que el guión también obviamente no es un drama, digamos, todo el rato en el que estés llorando, ni mucho menos. Te está contando una historia en la que el suicidio es muy importante y es argumento principal, pero en la que está presente de una forma, digamos, trasera, no es en ningún momento el protagonista de la historia, sino que te va contando una historia y a partir de ahí tú vas entendiendo por qué sucede lo que sucede, por no entrar en muchos spoilers, es complicado, pero por no entrar en muchos spoilers, porque creo que es una peli que para el que nos escuche y no la haya visto, merece que vaya sin ningún tipo de spoiler, pero es una peli que está ese tema siempre constantemente y que acabas entendiendo toda la historia. Cuando llegas al final, acabas entendiendo un poco lo que te quería transmitir en el primer plano. Y bueno, luego ahora hablaremos un poco de ella y algunos detalles. Tranquilo, sí, vamos a ir avanzando un poco. Me acabas de dar una introducción muy buena de Las Vírgenes Suicidas. Yo entiendo que fue la primera película de Sofía Coppola y que se llevó un premio MTV como mejor nuevo realizadora en este caso. Un breve detalle que se me ha olvidado antes comentar, y es que todas las películas de Sofía Coppola que dirige las escribe. Es la guionista ella, ¿vale? Puede que algunas sean guiones originales, puede que otras sean guiones adaptados. En este caso, Las Vírgenes Suicidas está basada en una novela homónima de Jeffrey Eugenides. Eso es. Entonces, bueno, no sé, si quieres comentar algo más de Las Vírgenes Suicidas, adelante. Pues mira, sí, aprovecho, había un par de cosas en la película que me llamaron mucho la atención en su momento. Decíamos justo de los diálogos, que es uno de los puntos fuertes, porque al final ella, decimos, es una magnífica directora, pero de hecho el Oscar lo tiene por guión, no por dirección, porque para mí como guionista es maravillosa. Y en esta película precisamente la fuerza de los personajes reside en cada uno de sus diálogos, en las interacciones que tienen, en este caso pues las hijas, Lisbon, si no recuerdo mal, las 5 hermanas Lisbon, que son las protagonistas, y que acaban teniendo pues esas interacciones primero con sus padres, con los chicos de la escuela a la que van, y todas esas interacciones que además es muy interesante cómo va tratando, ¿verdad?, con algunos clichés siempre, porque también Sofía Coppola utiliza los clichés, que yo creo que prácticamente casi todos los directores y casi todas las personas en algún momento los utilizan, pero ella consigue que esos clichés no te resulten cargantes, sino que sin embargo se aprovecha de ellos para darle una vuelta y que parezca hasta un contenido más fresco, ¿no? Que normalmente los clichés cuando la gente escribe siempre usando mucho cliché, dices, bueno, pues esto ya lo he visto. Pero, ¿no? pero lo hace de forma muy sutil y muy elegante. Sí, eso es. Sí, precisamente. Es capaz de, está usando clichés, pero no te resulta cargante, te resulta que lo está haciendo de una forma muy natural y que se identifica mucho, ¿no?, a sus personajes igualmente, que tienen mucha personalidad, tienen una serie de clichés, pero lo dicho, como cualquier persona seguramente, ¿no? Claro. Como cualquier persona tienen una serie de cosas que comparten, es decir, que se te hacen muy reales, se te hacen muy únicos, porque no
no es que sean totalmente especiales, sino que comparten cosas con muchos otros personajes, pero a su vez tienen 3, 4 o 5 detalles que son los que le hacen interesantes. Y eso... Pasa lo mismo en Priscilla, y pasa lo mismo en On the Rocks. Aparecen clichés, que si el machismo, que si el feminismo, que si, no que sé, las relaciones modernas, el amor romántico, aparecen esos clichés, pero es cierto que a mí no me cansaron, a mí no me disgustaron, ¿no? En su momento. Entonces tú dices que aquí en Las Vírgenes Suicidas, película por cierto de 1999, aparecen ya esos clichés. Sí, hay algunos, claramente, por ejemplo, el personaje de Josh Hartnett que hace de Josh guapé. Hartnett, madre mía, Josh Sí. Hartnett en la trampa, ¿eh? Bueno, Josh es Hartnett que- en la trampa. Es que te iba a decir, fíjate esta peli, lo tenía por Madre aquí. mía, qué lo joven tenía- era, tenía que ser Josh Hartnett ahí, ¿eh? Sí, aquí, bueno, Josh Hartnett tenía que tener 20 años aproximadamente, no podía Sí, ser o claro. menos, ¿eh? Pero fíjate, aquí Claro. iba a decir la cantidad, bueno, obviamente Kirsten Dunst aquí es la primera película con Sofía Coppola, porque es la primera de Sofía Coppola, y aquí ya establecen esa relación que luego pues ella continúa en Sí, otra, sí, aparece ha María continuado, Antonieta, Sí. luego la hemos visto también más adelante en La Seducción, es decir, que ya empieza a ser una de sus actrices preferidas. Aquí prácticamente Kirsten Dunst yo creo que debía ser, o al menos es la primera película, me suena a mí, digamos, como actriz ya de protagonista, porque aquí tenía que ser, aquí era muy muy joven, 14, 15 años, es decir, tenía que ser una de sus, vamos, yo creo que su primera película, si no me equivoco, de al menos importante. Pero hay otros actores que me llaman la atención. Está Hayden Christensen, Anakin, para el que haya visto Star Wars, en esta película, que aparece en un papel de, bueno, pues uno de los chavales que están en la escuela con las hijas de la familia Lisbon. Qué bueno. Y Qué bueno, bueno. ese era un matiz que iba a decir, pero lo del cliché de Sí. Josh Hartnett, por ejemplo, que hace de guaperas, ¿no? De típico chico popular de instituto americano, pero aún así, a pesar de ese cliché, que lo hemos visto 1000 veces, ¿cuántas veces habremos visto los típicos institutos americanos, ¿no? Que en Sí, una película sí, aparece sí. pues el quarterback del equipo, que es el que más liga, el más guapo, el que le sale todo bien. Es decir, todo con éxito. Pero aquí, a pesar de que estás viendo ese cliché, no sé cómo lo consigue Sofía Coppola a través de los diálogos. Es verdad que ella introduce una visión muy interesante, que es nos muestra a este Josh Hartnett años después, que muchas veces no ocurre en otras películas. Y no sé cómo lo consigue, pero a pesar de que es un cliché, acabas incluso diciendo, oye, pues es interesante, ¿no? Siendo un personaje secundario, pero con un cierto protagonismo también, porque influye bastante en una de las verdaderas protagonistas, que es Kirsten Dunst, que bueno, pues en este caso sale con él en una parte de la película. Pero dicho, tiene ese cliché, por ejemplo, y algún otro, no muchos, quizás. Pero los acabas abrazando. Los acabas abrazando, como tú dices. Es decir, Sí. aunque tengas esos clichés, joder, dices, los acabas abrazando, acabas entrando en la peli porque su punto fuerte es el guión. Hace unos guiones, Pedro, absolutamente maravillosos. Y prueba de ello, no estoy hablando sin saber, es que en 2003 recibe por fin, bueno, en su segunda película, el Oscar a Mejor Guión Original. No tardó mucho. No tardó mucho, tardó desde el 99 que estrenó Las Vírgenes Suicidas al 2003 que estrenó Lost in Translation, recibe el Oscar a Mejor O sea que Guión yo Original. en el 99, en el 99-2000 en este caso, se lo hubiese dado ya, porque me parece que Las Vírgenes Suicidas es una película, y el punto de vista además que trata, hay una frase muy famosa al principio de la peli, ya por acabar, sobre Las Vírgenes Suicidas, pero cuando le dice el doctor a una de las hijas de Lisbon, que es la más pequeña, le dice, bueno, ya empieza la película con que ella se ha intentado suicidar y le pregunta, como banalizando el doctor, diciendo, bueno, pero ¿qué problemas tendrá, ¿no? Y entonces la niña dice, se nota usted, doctor, que nunca ha sido una niña de 13 años, ¿no? Que es un poco al final, la película al final se trata de eso, ¿no? De cómo una sociedad banalizaba... Es humanista, efectivamente, es un punto de vista totalmente psicológico. Ella quería, o sea, Sofía Coppola, a mí la impresión que me da, no he hablado con ella, pero la impresión que me da es que intenta transmitir cómo la sociedad no le daba ningún tipo de importancia a la salud mental, en este caso, sobre todo de las adolescentes, de las chicas jóvenes, porque son las protagonistas, pero en general cómo no le daban esa importancia y cómo banalizaban que una chica, pues 13, 14, 15 años, cómo
no se les pasaba por la cabeza como que pudiesen tener esos problemas, ¿no? Es una película muy revolucionaria para su época, como estamos hablando del año 99, ¿no? Del año 99, tío. Claro, o sea, ahora... un año después estrenó Gladiator. Por ejemplo, ahora mira, pero por ejemplo este tema a día de hoy sí que ya hay mucha más concienciación, pero claro, en el año 99 me llama la atención cómo lo trata Sofía Coppola. Me parece muy valiente también tratar este tema en el año 99. Totalmente. Es un tema, ese tema, ¿no? Ese gran tema, ese tema tan complejo como es cómo una sociedad, ¿no?, puede banalizar sin darse cuenta a través de redes sociales, a través de clichés, a través de, yo qué sé, de relaciones familiares, temas tan complejos como la belleza, como la salud mental, como tratar ciertos problemas psicológicos de la alimentación. Son temas que últimamente, en los últimos 20 años, pongámosle, en el siglo XXI, porque es la última, o sea, en el 99 es el último año del siglo XX, ¿no? Cómo se han ido tratando en el siglo XXI, pero pocos lo hacen bien, pocos lo hacen de esta forma, como lo hace Sofía Coppola, que creo que lo hace de una forma absolutamente maravillosa. Sin duda, no, es una peli, por eso digo que me parece que este año ya, Juan, tardó, como has dicho, creo que es acertado el tardó, porque ya en este año la película es muy revolucionaria, ¿no? Para la época. Qué bueno, pues la veré. No he podido ver, Pedro, si te soy sincero, Las Vírgenes Suicidas, así que me han dado muchísimas ganas. No, es un, vamos, no quiero, bueno, por eso no quiero hacer mucho spoiler, pero es verdad, es una peli que tiene momentos realmente sobrecogedores, es la palabra, porque es un tema dificilísimo, pero aún así, aunque es muy sobrecogedora, es una peli que hay que ver, ¿no? Y que te mantiene enganchado en todo momento. Luego que es muy interesante, ¿no? Que no es una película, es lo digo, que estés constantemente llorando, sino que es una película... es emocionante, ¿no? Pero que es emocionante, claro, al final es un tema muy sobrecogedor. Muy bien. Bueno, pues como he dicho antes, ¿no? Tardó 4 años, Pedro. En su segunda peli obtuvo el Oscar a Mejor Guión Original, aparte de muchas nominaciones, en este caso 3 premios Globos de Oro, Mejor Película en la categoría de Comedia o Musical, y como anécdota, con esta nominación a los Oscar, que luego se llevó el Oscar a Mejor Guión, pero con esta nominación a Mejor Directora en los Oscar, se convirtió en la tercera mujer en estar nominada en esta categoría y la primera mujer estadounidense que estuvo nominada a Mejor Director en los Oscar. Entonces, ¿qué supuso Lost in Translation? ¿Qué supuso, Pedro? A ver, a mí me parece que es una de las grandes, en mayúsculas, de las grandes obras, de las obras maestras de la comedia romántica o de la comedia dramática, drama romántico, porque tiene 3, es un drama, es una dramedia, ¿no? es una gran dramedia, ¿no?, que se dice ahora, ¿no? Pues tiene partes de comedia que pone Bill Murray de forma magistral, pero tiene una fortísima carga dramática que creo que recae en este caso en Scarlett Johansson, en la protagonista, pero me gustaría mencionar aquí, no lo sé porque tampoco he podido hablar con Sofía Coppola, como decías tú antes, pero no sé si tendrá la influencia de Woody Allen, porque estamos hablando del 2003 y Woody Allen en su momento, para el 2003, ya había hecho obras maestras de guión y obras maestras de dirección como son Annie Hall, Maridos y Mujeres, Hannah y sus hermanas, y no sé si Manhattan estaría ahí a punto de hacerse, ¿vale? Entonces, creo que hay que mencionar aquí, solo mencionar, ¿vale, Pedro? Porque ya, si tendremos tiempo, que Woody Allen tiene más de 50 películas, no tiene 8 o 10 como estamos haciendo con estas, de hacer un podcast sobre Woody Allen seleccionando solo, ¿no? No podemos ir toda la filmografía seleccionando un poco las mejores. Pero creo que Lost in Translation yo la pongo perfectamente a la altura, no sé tú, Pedro, ahora me comentas, pero yo la pongo perfectamente a la altura de las grandes obras maestras de este género, como son Annie Hall, puede ser perfectamente, puede ser... Bueno, mira, el apartamento de Billy Wilder, que es una otra obra maestra absoluta de este género. Y Lost in Translation está ahí. Es una obra mayúscula. Y el último apunte que quería hacer de Lost in Translation, ahora entraré un poco en actores, en qué supuso para Sofía Coppola. Me parece una obra, creo que es la más compleja que ha hecho Sofía Coppola de toda su filmografía. En cuanto a trama... Y luego, en cuanto a desenlace y en interpretaciones de los actores. Pues mira, muy de acuerdo, casi, bueno, todo, Juan, en verdad, porque diría que sus 2 primeras películas, Las Vírgenes Suicidas y Lost in Translation, creo que son sus 2 mejores películas.
lo decía un poco al principio, creo que su filmografía después es muy buena, pero claro, viene de hacer tales peliculones al inicio que seguramente la sensación es que Sofía Coppola, de hecho he leído mucha crítica en muchas de sus películas posteriores, en las que también incluso se ha hablado de malas películas, algunas obras que quizás no sean, pues oye, no estamos hablando de Las Vírgenes Suicidas o Lost in Translation, pero son buenos filmes, buenas películas que perfectamente tienen que tener su valoración y su apreciación, pero como viene yo creo de estas dos, y coincidiendo contigo en Lost in Translation, creo que es su obra maestra, no solamente por ya la trascendencia que tiene, el casi fenómeno cultural también un poco que ha supuesto. Es una de esas pelis como Pulp Fiction, por ejemplo, fenómeno cultural, como Tarantino, sí, vamos, sí. Es icónica, muchas escenas, por ejemplo la de ascensor, ¿no? La del ascensor, veces, cuando está Bill Murray arriba viendo Tokio, o cuando es la imagen de él viendo Tokio, o la de Scarlett Johansson también en la ventana, son imágenes que trascienden, que han trascendido y que son prácticamente muchísima gente que no habrá visto Lost in Translation y sabe qué película es, o al menos, si no sabe el nombre, sabe identificar que eso pertenece a una película porque ha visto esas imágenes en multitud de sitios, ¿no? Pero en multitud de sitios, pero en multitud de sitios. Y además es que tú te das cuenta cuando una película es una obra maestra, cuando trasciende con el paso de los años, aunque sea 2003, y luego otras películas le hacen homenajes. Ahora, por ejemplo, breve paréntesis, he visto La Sustancia. En La Sustancia hay homenajes a pelis como El Resplandor. Entonces te das cuenta de que El Resplandor es una grandísima obra maestra. Entonces, en este caso de Lost in Translation me di cuenta de que era una obra maestra cuando en la peli de Spike Jonze. Claro. Spike Jonze. ¿Qué pasa con Spike Jonze y es que esta es una de las historias, Juan, porque claro. Esta peli yo creo que sí que nos tenemos que tener un poco más que quizás el resto, porque parece su gran obra maestra, y esta es una de las historias, como dices, merece la pena estar unos minutos más aquí. Sí. Eso es lo que me quieres decir. El hair de Spike Jonze, que siempre al final, bueno, ellos ex marido claro, de Sofía Coppola, ellos estuvieron casados 4 o 5 años, me parece, justo hasta Lost in Translation. Y siempre se ha dicho que un poco el hair de Spike Jonze, yo obviamente no lo he visto escrito en una entrevista que lo haya dicho, pero claro, parece que es la respuesta un poco de cómo él vio el acabar de su relación con Sofía Coppola, igual que en Lost in Translation siempre se ha dicho como que era la manera en la que Sofía Coppola había contado el acabar un poco de su relación con Spike Jonze. Pero más allá de que sea o no exactamente así, sí que hay una similitud, está claro, en el hair de Spike Jonze y en Lost in Translation, en este caso más por Spike Jonze, que hace la película de forma posterior, años después, pero las imágenes de Joaquin Phoenix viendo por la ventana, emulando a las de Scarlett Johansson, homenaje. Es un homenaje de alguna forma claro, y por otro lado una forma también de Spike Jonze de decir, bueno, esta es mi versión también, que me parece súper bonito, siempre me ha parecido esa historia una de las más bonitas seguramente que hay en la historia del cine, porque han contado en 2 películas, sea o no exactamente su relación, pero sí que de alguna forma la visión, te puedes hacer una idea de, en este caso, por un lado Scarlett Johansson y el otro personaje de Joaquin Phoenix, que son 2 personajes con 2 personajes diferentes. ¿Quién pone la voz al sistema operativo? Sí, Scarlett Johansson. Eso también, hay muchos guiños. ¿Es Scarlett Johansson o sale Scarlett Johansson como actriz? No, es Scarlett Johansson en la voz. Vale, la voz de Scarlett Johansson. Y la actriz era Amy Adams, ¿no? La actriz era Amy Adams. Era. Sí, me parece que era Amy Adams. No, era. ¿Era Amy Adams? No, era. Sí. Bueno, búscalo mientras y mientras quiero decir. No, es que iba a decir. No, mientras lo buscas, Pedro, me gustaría decir otra vez más que eso es lo bonito del cine. Lo decía en uno de los vídeos que hice hace poco, juraría que es en la Sustancia, hablando de estos homenajes, que de esto se trata el cine. Era Ronnie Mara, perdón, Juan. Ronnie Mara y Amy Adams es la que hace de la compañera de su pareja de Joaquin Phoenix, pero la pareja era brutal, es que es increíble. Podemos hacer hasta un podcast solo hablando de las comparaciones, ¿no? Y de la historia de detrás que hay entre Lost in Translation y Her, de Spike Jonze. Bueno, lo único que quería decir, Pedro, es que para mí, una de las razones de ser que tiene el cine es esto. Es estos homenajes, estas influencias, estos guiños, similitudes,
pero con originalidad, claro, que hay en la historia del cine. Y eso a mí me parece maravilloso. O sea, a mí, y a ti igual, o sea, tú como amante del cine te ponen una peli y ves una escena, en este caso de Her, en la que Joaquín Phoenix, sabes que el director es Spike Jonze, ex marido de Sofía Coppola, y Joaquín Phoenix aparece viendo con esa mirada melancólica ¿cómo es? El skyline de Tokio, y dices... O sea, estoy absolutamente dentro de esta película. Ponme lo que quieras, Spike Jonze, que te lo voy a aplaudir. Entonces, a mí eso es lo que más me gusta. Y quería recalcar esto en lo que ha conseguido Sofía Coppola con Lost in Translation, que es romper, elevar el género de drama romántico, vamos a decir, a un nivel absolutamente superior. Y creo que es la razón por la que se han criticado tanto sus posteriores películas, aunque no fueran malas. Es una peli... al final, que tiene tantas cosas positivas, vamos, yo obviamente no le puedo encontrar ningún pero, yo tampoco, no. Y además es una de mis películas favoritas porque volvemos a lo de los diálogos, pero otra vez la relación de Scarlett Johansson y Bill Murray, de sus personajes, se basa en eso, se basa en las charlas que tienen, y en este caso también con mucha más fuerza. Ya ocurrió un poco en las Vírgenes Suicidas, pero creo que aquí sí que es la obra en la que mejor refleja los silencios, las miradas, esos detalles que tanto le gustan a Sofía Coppola y que a mí siempre me llaman mucho la atención en el mundo del cine, cómo tratan los silencios, cómo se tratan las miradas, los pequeños gestos, los pequeños detalles, y aquí en esta película abundan. Los vemos, se aprecian obviamente quizás en un segundo, tercer visionado más que en el primero, pero ya en el primero te das cuenta, y luego si te ha gustado la película y vuelves a ver una segunda vez, vuelves a caer en un par de detalles más, al tercero un poco más. Y todo eso creo que la convierte o va dando una fuerza a la película y te va llevando, pues en este caso, la corriente del guión que traza Sofía Coppola hacia una historia que además tiene esa parte obviamente romántica, porque el amor es una parte importante dentro de la trama, pero de alguna forma, al ser una relación muy compleja, la de Bill Murray, un hombre ya muy mayor, con este caso con el personaje Scarlett Johansson, que tiene una situación muy difícil en su matrimonio. Está perdida, está en la crisis de los 20 o los 30. Está en una crisis existencial es una estrella, eso es. Sí, es una crisis existencial muy profunda de Scarlett Johansson, y cómo esa relación poco a poco se van conociendo. La escena final, unas escenas finales con cuéntalo. Abrazo, no, aquí hay que hacer spoiler porque la gente ya la debería haber visto. Sí, no, esta película yo creo que sí que es, vamos, lo hemos dicho, es muy, muy icónica. Pero bueno, ese abrazo final, cuando se baja del taxi, bueno, toda la película, y lo he dicho, más allá de las escenas del karaoke, los karaokes de Tokio, que además, fíjate, no he estado jamás en Tokio, pero siempre ha sido una de las ciudades que he querido visitar gracias a esta película. Y y además es curioso, ¿no? Pero es una película que la ciudad también tiene mucha fuerza, el entorno tiene mucha fuerza, y eso es algo que también parece maravilloso en Sofía Coppola, porque también lo hacen las Vírgenes Suicidas, el entorno, en este caso no tanto la ciudad en sí, pero sí todos los personajes secundarios siempre tienen mucha fuerza y son parte fundamental de la trama, y aquí lo vuelven a ser. Aquí no tanto los personajes, pero sí la ciudad, y eso es algo que también me parece muy difícil. Adquiere personalidad la ciudad. La ciudad es una parte importante de toda la trama, porque al final, por ejemplo, Scarlett Johansson, uno de los problemas que tiene, la crisis existencial que tiene, es que se encuentra en Tokio sola porque no encuentra el apoyo en su marido, que está cerca de ser su marido, y la ciudad es un poco un protagonista más. El sostén, ¿no? Eso es. Y me parece algo que no es fácil de hacer. Y bueno, Sofía Coppola lo va a conseguir. Y luego ya el tercer punto, que lo has dicho también tú, pero tiene esa magia de las grandes películas de este género, ¿no? Como Annie Hall, por ejemplo, es una de ellas, y tiene pues esa magia, ha pasado a ser ya un poco una película de culto. Y bueno, esas son cosas también un poco que quizás ahí sí que está más relacionado con la suerte o con la fortuna, porque ha trascendido mucho esta película, se ha vuelto muy icónica, pero que gran parte también de ese éxito, más allá de un poquito siempre la suerte que pueda haber, que Pulp Fiction, por ejemplo, también se haya convertido en una gran película de culto, que es decir, que el público también la haya cogido de esta forma, también gran parte del mérito está en que Sofía Coppola ha sido capaz de contarte algo muy habitual, como una ruptura,
como el comienzo también de algo ilusionante, como una relación un poco difícil de explicar desde fuera, pero cómo ves que los personajes están en sintonía. Es decir, como cosas un poco de la vida cotidiana que están ahí, que están en el mundo, y te lo cuenta a su forma, y tú, aunque sabes un poco la historia, estás enganchado. Y maravilloso, me encanta. Hay una anécdota, si quieres, Pedro, te la comento antes de empezar a hablar ya de las siguientes películas, que me parece maravillosa, que definen mucho quién es Sofía Coppola y quién es Bill Murray, ¿no? El gran actor con el que ha colaborado en esta película y en las posteriores. Pero creo que aquí Bill Murray me parece que es su gran papel que hace junto con El Día de la Marmota, que Bill Murray ya es mayor, no y tiene grandes películas, pero bueno, Los Intelligence siempre será su gran película dramática. Y yo voy a meter ahí Life Aquatic también, que me gusta mucho. Sí, bueno, es que venimos de hacerle podcast de Wes Anderson y tiene muchísimas con Wes Anderson, que son una absoluta pasada. Pero no, estoy de acuerdo contigo. Pero no tiene nada que ver los papeles que hace Bill Murray con Wes Anderson son de total comedia, o sea, y de... Es más parecido a On the Rocks, caricatura, quizás. ¿no? Y es más parecido quizás en On the Rocks, sí, es un papel más similar a los de Wes Anderson, pero aquí sí que es un personaje que no se le ha visto con Wes Anderson. No se le ha visto nunca antes a Bill Murray en este tipo de drama. Una pequeña anécdota que define muy bien todo esto, y es que, no sé si tú lo sabías, Pedro, te la comento porque la leí en su momento y me pareció súper curiosa, y es que Scarlett Johansson Sofía Coppola pensó desde el primer momento en Bill Murray, ¿vale? Para el papel del protagonista, y empezó a llamarlo. Pero Bill Murray tiene una peculiar manera de aceptar papeles. Creo que esto lo comentamos en las pelis de Wes Anderson. Sí, me lo comentaste, es verdad, cierto. ¿No? Vale, pues en Lost in Translation, ¿no? Llamando, y Bill Murray no tiene agente. Él es el que recibe los guiones y él es el que decide al final si hacer o no una película como actor. Entonces, él llamando, Wes Anderson, Bill Murray no respondía. Todo el equipo, Sofía Coppola, todo el equipo se trasladó a Tokio para empezar a grabar, con el riesgo que suponía de no tener un actor principal para interpretar el papel del protagonista. Entonces, justo el día del rodaje o la noche de antes, esto ya no lo recuerdo bien, se presenta Bill Murray en Tokio diciendo, vale, lo voy a hacer, con toda la tensión, con todos los nervios que tenía que tener el equipo, tío. Me parece increíble, ¿no? Como tuvieron bastante fe estrellas. Y tuvieron bastante fe en Bill Murray, que luego, fíjate, en este caso, fíjate cómo hizo, ¿no? Más que recompensado, porque para mí es su papel favorito, porque incluso para esta película increíble. Es una peli que le tengo muchísimo aprecio, de los grandes dramas románticos quizás que hay, pero sí, le salió bien, pero le podía haber salido mal, Juan. Si no llega a presentarse Bill Murray. Pero fíjate, al final una obra maestra es el resultado de muchas pequeñas casualidades, ¿no? De muchas pequeñas suerte y coincidencia. Al final, ¿ves? El componente de suerte a la hora de hacer una buena película siempre está ahí, ¿no? Es bonito, es bonito. Efectivamente. Bueno, luego tiene aquí Pedro, vamos a ver, Sofía Coppola luego hace María Antonieta en el 2006, Somewhere y The Bling Ring. Pues mira, si quieres podemos comentar un poco, a grosso modo, estas tres películas, porque te iba a decir, las dos primeras, como decimos, merecían un poco más de atención seguramente, porque para mí son sus dos grandes obras maestras, que es algo que coincide la gran mayoría, pero igual que en otros casos hemos dicho que no puede parecer, yo mismo en Wes Anderson decía que para mí eran otras mis favoritas, quizás de las que coincide el gran público, pero aquí sí, y la crítica en general, sí que creo que sus dos primeras merecían un poco más de atención, porque son las dos obras imprescindibles que todo el que nos oiga espero que vea y le dé una oportunidad. Aquí tenemos tres obras en la que quizás la más interesante de todas vuelve a ser la más cercana a sus años iniciales, que es María Antonieta. ¿Estás de acuerdo, Juan? Pero porque al final trata un personaje de una forma que ha sido tanto criticado como alabado, porque hay quien lo ha visto algo más frívolo el personaje, otros sí que han visto más la trascendencia que yo creo que o el punto de vista con el que quería contar Sofía Coppola, pero ha sido un poco siempre una película que ha generado esas dos opiniones, seguramente más en el lado de que también es un grandísimo filme, pero que tiene pues esa peculiaridad otra vez de que Sofía Coppola te cuenta un personaje histórico como María Antonieta y una situación histórica más que conocida, ¿no? Como la Revolución Francesa, o en este caso el inicio, mejor dicho, de la Revolución Francesa, o el momento en el que se va a dar la Revolución Francesa, para ser más exactos, y te cuenta un personaje histórico de una forma
en la que no se había contado hasta ese momento, ¿no? Sí que había otras películas de esas épocas, porque al final estamos hablando, es como pues películas de la Segunda Guerra Mundial hay miles, ¿no? Y películas de la Revolución Francesa pues hay muchas, pero coge... Sí, pero la forma en la que lo cuenta pues siempre es curiosa. Claro, y te coge un personaje como María Antonieta y coge de nuevo a Kirsten Dunst como actriz principal y le da un giro a la historia que a mí me parece de estas tres, por ejemplo, la más interesante, porque otra vez sí que vemos los diálogos, la fuerza que tiene el personaje, siempre cuando hablo de fuerza, de que vemos una personalidad que ha sido capaz de dibujar Sofía Coppola. Y luego al final te está contando una parte histórica a su manera, ¿no? Eso siempre son películas que me resultan interesantes. Creo que aquí venimos de los In Translation, claro que no todo el mundo, obviamente, yo mismo no las he visto en ese orden, pero digamos sí que nos atenemos a lo que había hecho anteriormente. Me parece que ya es un pasito hacia atrás, pero porque venía de dos obras colosales, sobre todo la última. Pero aún así es muy buena película. Yo donde ya veo un poco más de fallos son en las dos siguientes, donde sí que creo que abundan más los clichés y aquí no me convencen tanto. Pero claro, esto también son una cuestión de interpretación, lo que hemos dicho muchas veces. Al final, cuando no clichés como tal, pero lo que decíamos un poco del guaperas de Josh Hartnett, pues habrá gente que diga, pues a mí no me convenció, me pareció un poco la misma historia, el mismo personaje de siempre. A mí quizás en las siguientes películas, ya no tanto, no sé, los clichés, pero no sé, la forma de contarlo no me parecen tan magistrales, siendo, sobre todo Somewhere, siendo buenas películas, ¿no? Pero claro, al final ya entra en una parte, yo creo, de su carrera aquí, Sofía Coppola, que seguramente sea la que menos se va a recordar después de María Antonieta. María Antonieta yo creo que sí es un grandísimo film, una película maravillosa, pero sí que aquí ya en Somewhere, en esta parte un poco intermedia, es donde no sé yo si termina de encontrar esa lucidez. Y aquí es lo que digo, puede ser en gran parte porque venía a hacer las obras que venía a hacer. Esto es como le ha pasado a su padre, a Francis Ford Coppola, ¿no? Al final, cuando tienes una película tan espectacular como El Padrino... Pasa con todos. Claro, pasa con todos. Que por cierto, El Padrino... Aprovecho, El Padrino, Sofía Coppola también tiene... aparece en El Padrino. Mucho, pero aparece en El Padrino. Y la curiosidad, estoy buscando y recibió los famosos premios Razzie, ¿no? Son los que dan como a las peores interpretaciones. Le dieron en este caso el premio a Sofía Coppola un poco de forma irónica. Se frustró y empezó a hacer guiones, ¿no? La tía, qué bueno. No, pues mira, la verdad que en este caso siguió la estela y no es fácil tener un padre que es un director tan consagrado y conseguir y que le consagrarte pelis, tú también. Y que le produce las pelis. Estaba viendo justo que sobre todo en The Bling Ring y María Antonieta las produce American Zoetrope, que American Zoetrope o American Zoetrope, no sé cómo se pronunciará, es la productora de Francis Ford Coppola, ¿vale? Y es la que produjo a María Antonieta y The Bling Ring. Yo poco tengo que decir, la verdad, Pedro. Si quieres decir algo más de Somewhere o de Bling Ring, sí que es verdad, lo único que puedo decir es que la crítica la recibió peor, pero porque lo que has comentado, vienes de hacer dos obras maestras como Las Vírgenes Suicidas y Los In Translation, entonces lo más normal es que pegues un pequeño bajón en cuanto a crítica, que no en cuanto a calidad. Sí, a ver, me parece que son películas, sobre todo de Bling Ring, pero bueno, Somewhere también, aunque menos, me parecen películas que, quiero decir, al que le guste el cine de Sofía Coppola las va a disfrutar muchísimo. Y en general se pueden disfrutar muchísimo, pero eso es. Claro, nos ha pasado en muchos directores y muchas directoras que venimos en lo que es el análisis un poco de esas películas más trascendentales, más brillantes de su carrera. Y creo que es algo que justo Sofía Coppola ahí, pues, no es que se estanque, porque son muy buenas películas, pero que no es capaz, o al menos en nuestro caso, no es capaz de conectar tanto con la forma en la que cuenta esas historias, como si lo había hecho, lo he dicho al menos en mi caso, en las primeras. Luego ya, sin embargo, viene, sobre todo para mí, On the Rocks, además lo estaba comentando, te lo comentaba Juan, que por cierto, mira, aprovecho, no lo vas a decir tú, pero ya lo digo yo, tiene un muy buen resumen, Juan, de verdad, muy bueno, de la película solo On the Rocks, por si alguien, oye, aprovechamos, ¿no? También si alguien quiere
escuchar un poco más de lo que vamos a hablar de esta película nosotros en el podcast, algo un poco más extenso, Juan hizo un maravilloso análisis de lo que para mí, una de las cosas que decías, Juan, y que además estoy muy de acuerdo, es que On The Rocks, hasta On The Rocks, luego pasa, tiene la seducción, y bueno, especial especial de Navidad, ¿no? Con Murray, sí, con Bill Murray. Sí, con Murray. Merry Murray Christmas, sí. Que lo tiene Netflix, ¿no? Decías, fue con Netflix, me parece. Sí, la plataforma no sé. Es. Pero yo creo que aquí pasa por una serie de películas y es en On The Rocks, donde vuelve un poco a la esencia de Lost in Translation. Sí, y le sirve para después hacer otra vez, ya volver a... Fíjate, se vuelve a dar un poco un ciclo, porque vuelve a hacer una especie de Lost in Translation y María Antonieta, porque vuelve a hacer vuelve a hacer On The Rock sería Lost in Translation y Priscilla sería María Antonieta, ¿no? Y yo creo que estas dos películas, aprovechando un poco para hilar, son las que realmente volvemos a ver a esta Sofía Coppola más centrada en el guión y en ese punto de vista muy particular, sobre todo en el caso de Priscilla, por un personaje que existe, Priscilla Coppola, o sea, Priscilla Coppola, Priscilla Presley. Claro, Priscilla Presley, que es un personaje histórico y lo transforma y nos cuenta un punto de vista que además yo no conocía, yo desconocía absolutamente. Ni yo tampoco, yo tampoco lo conocía. Me parece brillante. Es muy curioso, es muy curioso. Y ahora comentaremos en Priscilla, vamos a empezar por On The Rocks, pero ahora comentaremos en Priscilla la conexión que tiene con Elvis, ¿no? Con la peli que hizo Baz Luhrmann, justo el año anterior. Bueno, lo único que tengo que comentar de On The Rocks, bueno, varias cositas. Primero, gracias, Pedro, porque bueno, al final la razón de ser de ese vídeo que hice de On The Rocks, analizando un poco On The Rocks, es porque Apple tiene una serie de películas y de series que tienen muy poco público, porque es Apple, poca gente está suscrita a Apple, pero tremendamente valiosas y tremendamente divertidas y que merece la pena verlas. Y On The Rocks yo la vi y dije, hostia, esto es una maravilla, o sea, me ha encantado On The Rocks y seguro que nadie la ha visto. Yo creo que es una peli que no es muy conocida. Al final, yo creo que casi todos los que somos seguidores del cine de Sofía Coppola, enseguida vemos el tráiler, vemos un póster y dijimos, Sofía Coppola, hay que verla. Aparece Bill Murray, ves un poquito la trama y te recuerda a Lost in Translation, te recuerda en ese sentido un poco, no la historia, pero sí que ves un poco venir de comedia romántica, drama, tal, y dices, o película obligada, de visionado obligado. Pero es verdad que yo creo que estoy de acuerdo contigo, Juan, que es una de las películas seguramente más desconocidas. Lo mismo que estas películas Somewhere, porque María Antonieta sí que fue una película, creo que es una película bastante conocida, pero sí que On The Rocks todavía es bastante desconocida, porque Priscilla sí le ha servido para volver a estar otra vez en el top o en el foco, la parte más mediática. Pero On The Rocks, que ha pasado más desapercibida, a mí me parece que es una película más interesante, o al menos, no sé si más interesante, porque las dos, yo creo que el personaje de Priscilla es brutal. Había que contarlo como lo ha hecho Sofía Coppola en el mundo del cine y le da el protagonismo. Es algo además también que ha caracterizado toda su carrera, los personajes femeninos, la fuerza que tienen todos ellos y luego cómo les da ese punto de vista a cada uno muy particular, dándole un enfoque muy diferente a lo que se puede leer o lo que se puede ver en otros escritores, directoras, en otros lados. Y On The Rocks es algo más parecido a Lost in Translation, más de lo mismo, pero es que le funciona muy bien eso a Sofía Coppola. Le funciona muy bien. Vamos a ver, es un Lost in Translation 20 años después, bueno, en este caso On The Rocks es de 2020, Lost in Translation de 2003. Bueno, sí, otra historia, otra ciudad, pero otra vez la ciudad vuelve a tener mucha presencia. Tenemos la Scarlett Johansson de Lost in Translation, que es Rashida Jones, que aquí yo la conocí como actriz y dije, qué maravilla, qué pasada. Tenemos Bill Murray, el Bill Murray de Lost in Translation es el Bill Murray de On The Rocks, pero aquí un señor ya... es distinto porque aquí es un señor ya jubilado, es una antigua estrella, es un erudito, es un sex symbol masculino de hace 30 o 40 años. Entonces es distinto, ¿no? Es distinto. Y tiene además, decía que... Y es su padre, coño. Bueno, y aparte que es su padre, ¿no? Pero lo que es la manera, esos diálogos aún así son diferentes porque su padre no es lo mismo que en Lost in Translation, pero aún así también el propio personaje tiene más gags, como más por ejemplo, decíamos el personaje tiene Life Aquatic de Wes Anderson. Sí, está más suelto. Tiene más, se le ve mucho más relajado, es un personaje que, claro, no está en una situación
no es tan drama como Lost in Translation, no es tan no está en complejo una como Lost in situación- Translation. Y Pero no aún está en una así, situación de demostrar, ¿sabes, Pedro? No está en una situación de Bill Murray como actor y como protagonista y el personaje de demostrar nada a nadie. Es decir, es Bill Murray. Viene de hacer esas obras maestras que ha hecho. sí, no, y tienes aparte del aval, bueno, tiene en este caso, más allá del aval de su carrera cinematográfica, que tiene esa soltura de ser un personaje poquito, precisamente más en ese guión, en ese ritmo menos trascendental, como que es alguien que ya directamente pues está disfrutando de la vida y bueno, que en este caso pues se toma las cosas mucho más a la ligera que la que Bill Murray que vemos en Lost in Translation, o que es más que se las toma a la ligera, que la forma en que las transmite mucho más relajada y bueno, más graciosa, podríamos decir, con más gags y puntitos más cómicos, pero vuelve a tener otra vez la facilidad de conectar Sofía Coppola, Es que es la Juan, facilidad. con los espectadores, con el espectador, con sus diálogos, porque son cosas, otra vez, Sí. a priori Sencillas. escenas muy sencillas. Hay una Sencillas cosa y cotidianas. y mira, hay una cosa que te la voy a decir que no me había fijado yo y tú lo dices en el vídeo, a mí coincido mucho y me gusta mucho en las películas que no ocurra, que es cómo te está contando Contando algo sencillo. y contando el día de hoy, el mundo en el que vivimos, pero sin recurrir excesivamente a cosas que nos acompañan en el mundo en el que vivimos, como son los teléfonos móviles, las tablets, las redes sociales, que a mí muchas películas me pasa lo mismo Ya, que a ti, se me ya. carga de ver pantallas, de ver móviles. Sí, porque Ya sabemos que ya, los móviles están ahí, sí, que los usamos todos claro, en claro. mucho rato, pero no me parece que aporten nada interesante a la hora del arte, del arte cinematográfico. Me parece que muchas veces, a veces sí, pero otras veces son innecesarios porque hacemos otras muchas cosas en el día a día sin ellos. Sí. Entonces a veces sí me da la sensación de que hay necesidad de ponernos demasiados elementos del día de hoy, como pueden ser los móviles, por ejemplo, las redes sociales, Sí. cuando en una peli quizás no aporten nada y tampoco son definitivos para mostrarnos que estamos en el mundo, que estamos en Es 2020. Y Sofía es que, Coppola claro, demuestra que estamos en no lo 2020 hace. sin esa necesidad. Eso es. Una reflexión que te quería hacer al respecto. Me acuerdo que de lo que hablé de eso de la tecnología y lo dije, ¿sabes por qué? Porque venía de ver la peli de Adam McKee, la de No mires arriba, o alguna del estilo, ¿me entiendes? Porque creo que No mires arriba, Don't Look Up en Netflix. No sé si se estrenó en ese año, el año siguiente, pero vamos, recuerdo... Por ahí fue, o venía, por ahí fue, ¿no? Por ahí fue, además. Claro, debí ver alguna peli que tuvo muy buena crítica, en la que se recurría constantemente al uso de la tecnología, al uso de los móviles y a la hora de hacer avanzar la trama utilizando mensajes de texto. Claro, A es ver, que reflexión. Y ya te dejo, perdón, Pedro. No. Reflexión es que me resulta curioso porque tú como cineasta, ¿cómo haces avanzar una trama? Es decir, el recurso de tener un móvil así, tal, mostrar una conversación de WhatsApp y mostrar una conversación de, yo qué sé, de lo que sea, en el cine, ¿cómo lo puedes hacer? Es decir, ¿qué es lo que te aporta? ¿Qué haces? ¿Avanzar la trama más rápido? Despersonalizas una conversación. Y Sofía Coppola aquí lo que hace es quitar todos esos elementos que sí, que te pueden hacer avanzar la trama más rápido, pero tranquilo. Voy a hacer una película más lenta en la que los mensajes van a ser sustituidos por personas hablándose entre ellas. muy de acuerdo. Y eso es lo que... Esa es la... Joder, cuando lo vi, dije, joder, esto es valioso. Esto es valioso y la gente no lo va a valorar. Y no sé, no me acuerdo cómo fue la crítica en el 2020, pero viendo lo que recaudó, no tuvo que ser muy buena. Y esto es lo que me parece que hilarlo con el riesgo que tienen ahora este tipo de películas independientes, porque al final Sofía Coppola se ha convertido en una cineasta independiente con un estilo muy marcado y que hace películas de calidad. Bien, y esto confirma la asociación que tuvo y que tiene Sofía Coppola con la productora, tengo que nombrarla porque siempre la nombro, es A24, que es la productora de esta película On the Rocks, de Priscilla, ¿vale? De Priscilla, en colaboración con Apple TV y American Zoetrope, que sigue produciendo sus pelis. Pues bueno, muy de acuerdo, Juan, por lo que decíamos, lo que dices. Al final me parece muy interesante lo que hablas de despersonalizar, porque al final los móviles, pero como ocurre también son muy útiles, pero claro, a la hora de contar una historia,
que esto yo creo que es algo normal, o sea, al final es mucho más interesante cuando tú estás hablando con alguien cara a cara, o sea, y ya no entro en una película, en el día a día, que en el, Claro, que en el el día a móvil, día. que en el móvil. Entonces, si eso ya ocurre en la realidad, en el cine también pasa. Al final, en el cine volvemos a ver lo mismo, es mucho más interesante. A veces no digo que no sea un recurso válido y que a veces esté bien usarlo. Hablo Sí, de mira, que, por ejemplo, ¿cuándo está bien usado? Perdón, Pedro, ¿cuándo está bien usado? Paréntesis, ¿cuándo está bien usado? Cuando está mostrando una relación a distancia. por ejemplo, Ahí está mira, perfecto. te iba a decir, hay Sí, dime. películas que utilizan, por ejemplo, muy bien este tipo de conversaciones, estos chats o diferentes, me refiero, a través de diferentes Facebook, WhatsApp, lo que sea, pero estos chats para, por ejemplo, estas relaciones a distancia o las Claro. relaciones de trabajo También. cuando trabajan a distancia, es decir, pero luego hay muchas películas que sobrecargan eso constantemente estamos viendo cómo Sí. la relación entre los personajes se basa a través de sus conversaciones en WhatsApp, porque es cierto que eso ocurre mucho en el día de hoy, con muchas personas, pues al final estás mucho en contacto por WhatsApp, pero lo más interesante, y sobre todo en el cine, pero también la realidad es cuando ves a esas personas, Claro. o cuando entras en una conversación con esas personas, y sobre todo en el cine, porque al final ahí es donde se están viendo más lo que decimos que es brillante Sofía Coppola. Reacciones. Las reacciones, las miradas, los silencios, que son cosas que a Las través de una respuestas, pantalla efectivamente. no pueden ocurrir o es muy complicado contar. Sí que hay directores que lo han conseguido, directoras que oye, consiguen a través de cómo uno recibe un mensaje del móvil, o sea, se puede conseguir, pero como dices tú, creo que ella le da personalidad a las películas, evitando Sí. caer en recursos que a veces no aportan. Y sobre todo que te sitúa el presente, el 2020, 2021, o sea, el mundo ya tecnológico en el que vivimos, te lo sitúa sin esa necesidad, porque todos podemos apreciar que una película pertenece a una época u otra o hace alusión a una época u otra, Claro. a través de muchísimas cosas más que simplemente los móviles o que alguien use Twitter o Instagram o WhatsApp. Entonces, esa es otra de las peculiaridades que me llama la atención de Sofía Coppola, cómo mantiene un poco esa esencia del cine, del cara a cara, pues lo decimos, la esencia del cine. Al final, una gran parte de las grandes películas, ninguna gran Son película de la diálogos. historia tiene un mal guión. Y ella Eso es una guionista excelsa y lo que hace Sí. es, pues, oye, a partir de una buena historia es muy difícil hacer una mala película. O al menos así lo creo Sí. yo. Entonces, si ya tienes una buena historia y tienes buenos diálogos, puedes ser más o menos mejor director, pero la película va a ser buena. Si ya encima Estoy eres totalmente como de acuerdo. Sofía Coppola, pues ya te hace una película, una obra maestra. Pero ya es una buena película. Entonces, ella lo consigue, pues sí, eso, sin caer en... Digamos, sabe cuándo jugar con los clichés y cuándo no, que es lo que venimos diciendo Sí. también todo el rato. Usa clichés, pero cuando son necesarios. Y cuando no, los evita. Y el Eso cliché demuestra- de usar los móviles y ver muchas conversaciones, pues que a veces ahora está además súper habitual en muchas películas, constantemente esas relaciones por WhatsApp, esos mensajes mostrando en las pantallas, muchas veces no Sí. aportan nada. Pues Totalmente ella de dice, acuerdo. si no sé usarlos, o no es que no sepa, sabe usarlos, pero vamos, estoy segurísimo de ello. Pero que no tiene esa necesidad de hacerlo porque prefiere darle más personalidad con el cara a cara, pues lo hace. Totalmente de acuerdo. Además, eso demuestra el manejo de los clichés que tiene Sofía Coppola, demuestra lo maravillosa que es como guionista. Es que no nos queremos repetir, o sea, no, hay que repetir, pero es que lo he dicho demuestra al el principio, control. y lo he dicho al Claro, principio, que no sé demuestra- si es mejor guionista que directora, pero es que es mejor Sí. guionista. Demuestra el control que tiene en su cabeza, o sea, demuestra que todo está en su cabeza y que ella lo plasma de forma perfecta en esa adaptación, en el caso de los guiones adaptados, o en esa originalidad, en el caso de los guiones originales. Yo recomendamos, Pedro y yo, encarecidamente que veáis On The Rocks, la tenéis en Apple TV o por ahí en internet, no vamos a decir cómo. Y por último, la controvertida y divertida, no sabría decir si maravillosa, Pedro, Priscila, estrenada en 2023, el año pasado. Estaba comprobando cuándo se estrenó en España. Pone que está en Estados Unidos, se estrenó en 2023, recaudó 30 millones de dólares, una absoluta barbaridad para ser lo que es, una peli de A24 y más o menos independiente. Para ser un biopic es una absoluta barbaridad. Cositas, en España se estrenó confirmado. Claro, claro, es que me acuerdo. Claro, es que al ver la fecha, Pedro, yo vi el estreno de Sofía. Perdón, yo vi el estreno de Priscila. Claro, es que no me acordaba. Yo vi el estreno de Priscila
en exclusiva el preestreno, de hecho, porque hizo muy poquitos pases y yo asistí al preestreno de Priscilla, porque la distribuyó Elástica Films, que Elástica es como la distribuidora de cine independiente en España, es como la A24 española, siempre lo he dicho. Entonces yo fui a ver el preestreno de Priscilla en no sé qué cines era, no me acuerdo, no sé, pues tipo Cines Paz, bueno, cines independientes. Pedro, el 14 de febrero. Claro, ahora hemos caído, ¿no? Cuando he visto el 14 de febrero, claro, es que no me acordaba. Tienes razón. No me acordaba. Bueno, pues eso, el 14 de febrero en España se estrena Priscilla, bien, distribuida, estrenada y producida por A24. Mira, en este caso no se produce no la produce American Zoetrope. Bien, pero bueno, aquí cuenta la historia de Priscilla Presley, mujer de Elvis Presley, interpretada por Cailee Spinney, Pedro. Ya hemos hablado de Cailee Spinney aquí en nuestro podcast de Alex Garland, fetiche de Alex Garland, una maravillosa actriz, que por cierto me he visto la serie Debs enterita, Pedro, y sale Cailee Spinney, no me acuerdo, claro, cuando vi a Cailee Spinney tan jovencita en el 2014 dije, madre mía, qué jovencita, parece mentira que haya interpretado hace apenas un año a Priscilla Presley. Y Elvis Presley, que lo interpreta de una forma, te voy a decir extraordinaria, porque me parece a mí extraordinario el actor Jacob Elordi, que yo lo conocí por Saltburn. Bueno, pues eso, Priscilla, ¿qué opinaste de Priscilla cuando la viste? Bueno, por un poco están las dos partes, digamos, las dos partes de la película no, pero las dos ideas que me quedan un poco de la película. La parte más positiva es que vuelve a, como lo he dicho antes, para tratar a darle voz a un personaje, a darle voz a un personaje que yo al menos no había visto nunca en una obra de cine, o no lo había... Sí, ni yo. De hecho me acuerdo cuando vi el título, me enteré un poco de toda la historia, ¿no? Cuando fueron saliendo todas las informaciones, yo no conocía la historia, que también nosotros no somos de la generación tanto, ¿no? De Elvis Presley, del propio Elvis Presley, y por lo tanto no conocíamos seguramente a Priscilla, ¿no? Entonces nos ha servido a todos los de nuestra generación. No, por eso yo digo, al no conocer seguramente que a todos un poco de nuestra generación, o más jóvenes incluso, pues es una película un poco introductoria en una historia que desconocíamos. Entonces, por esa parte, además, siempre para mí es un punto ya a favor, darle voz a un personaje que no ha tenido esa oportunidad, que no se le había dado esa oportunidad, contar su historia de la forma en la que quiere contar Sofía Coppola. Pero es verdad que, claro, las interpretaciones, Jacob Elordi, además, por ejemplo, yo, si no me equivoco, está en Euphoria, ¿no? También en la serie con Zendaya, como dices tú, en Saltburn, que también, bueno, del año pasado, finales del año pasado también. Y bueno, hay interpretaciones muy buenas, un gran reparto, una película que consigue mucho foco y que no es una buena película. Lo que pasa es que, no sé, es difícil catalogar, porque aquí sí volvemos a tener, nos pasa un poco lo que decíamos con On the Rocks y Lost in Translation, que es la similitud, que veo aquí otra vez, veo esa forma de decir, hago primero un Lost in Translation, On the Rocks vuelve a funcionar, pero claro, lo mismo que pasa con On the Rocks en comparación con Lost in Translation, pasa un poco quizás con Priscilla, con María Antonieta, ¿no? Tratando dos personajes históricos, pero otra vez aquí quizás le falta un poco esa fuerza que sí que es capaz de tener en María Antonieta, porque como he dicho al principio, las primeras películas, las dos primeras sobre todo, pero quizás María Antonieta, pues vuelven a ser donde se ve pues son sus obras más conocidas y más emblemáticas. Pero bueno, tampoco me parece una buena película. No sabría decir, no sabría decirte un poco si es una de esas películas que diría es imprescindible, porque quizás no. Pues yo te voy a decir que sí. Pues yo te voy a decir que sí, que es imprescindible. Mira, pero te voy a decir por qué. Voy a hacer una pequeña reflexión también que seguro que me puedes rebatir o confirmar. Se trata de un biopic, ¿vale? Hemos visto multitud de biopics en la historia del cine y sobre todo en este siglo XXI. Yo me acuerdo Lincoln, hemos visto Elvis, biopics de Elvis Elton John. Que además es reciente también el de Elvis. Ahora hablamos de la comparación con Elvis, ¿no? Entre Elvis de Baz Luhrmann y Priscilla, que no se me olvide, Pedro. Sí. Luego también hemos visto biopics del de Bohemian Rhapsody, el de
Freddie Mercury, ¿no? Hemos visto multitud de biopics de cantantes, de personas, de estrellas de la música, estrellas del pop, estrellas del rock, pero no hemos visto biopics de mujeres o de maridos, ¿no? De esas personas que están secundarias, esas personas que están en la sombra y que acompañan toda la vida de esa estrella. Vale, segunda parte. Al ser un biopic de una mujer, ya enseguida la crítica se va a lanzar. Ya sabes a qué, ¿no? Es un biopic de una mujer. Sofía Coppola ha hecho una peli feminista. No me gusta. Bien. Voy a abrir un melón, pero no es un melón que vamos a debatir tú y yo porque estamos de acuerdo. Es decir, el feminismo, si lo pones en ciertas dosis y lo cuentas de una manera natural, me gusta. Es decir, aparecen, como tú has dicho, los clichés. Si aparecen 100.000 escenas de gente en una peli de gente mandándose textos en WhatsApp, me aburre. Si aparecen 100 escenas que te produce, cargadas de ideología, me cansa. Sea de la ideología que sea feminismo, sea liberalismo, sea democracia, sea comunismo, sea de la ideología que sea, política, social, económica o religiosa. A mí me cansa. Y no me pasa con Priscila. Es que no me pasa con Priscila. Porque yo te digo, Pedro, porque cuando vi la peli, vi el preestreno. O sea, yo vi la peli sin tener nada de ideas de lo que había dicho la crítica. Es que y cuando vi... Sí. Dime. No, iba a decir, Priscila es una película, yo lo que digo que me deja un poco frío, no es el enfoque, por ejemplo, sino es, no sé cómo decir, me parece una película que quizás no sé por qué no termina de aprovechar algunos matices. No sé si... claro, es una complicado esto es complicado de explicar sin estar viendo la película, para alguien que no la haya visto o que la haya visto pero que quizás no aprecie lo mismo. Creo que de Sofía Coppola, y esto además había leído, siempre me gusta leer críticas, verme otra vez las pelis, ya lo sabe Juan, cuando volvemos a hacer un programa, y me gusta un poco refrescar todo. Y es verdad que hay una parte que yo al leerla dije, bueno, pues quizás es lo que me define, que es, esperaba quizás de Sofía Coppola, o en algunas partes de la película espero algo más. Entonces, como eso no llega, se me queda un poquito más frío, pero me parece que es una película, sí que estoy muy de acuerdo contigo, y que me parece que le da voz a una protagonista muy interesante, que había sido yo creo que silenciada por lo que porque nosotros, fíjate, no la conocíamos, y al final silenciada por Baz Luhrmann y por el Elvis de Baz Luhrmann. Vamos a ser claros. Y te das cuenta de la historia tan importante, una historia también al final muy turbia con el propio Elvis, es decir, te das cuenta un poco de toda la historia también de otro punto de vista que a mí siempre me parece interesante. Y luego además es capaz, tiene todos muchísimos aciertos, por gran parte aquí, por ejemplo, de la interpretación, porque cuando hablamos de personajes con tanta fuerza, el guión es el que les permite, pero la actriz y el actor en este caso también tienen que acompañar, y lo hacen, como en todas las películas de Sofía Coppola, que como hacen los grandes directores y las grandes directoras, se rodea de muy buenas actrices y muy buenos actores. Pero no sé, hay una parte ahí que quizás en On the Rocks, también porque es verdad que es una película mucho más ligera, On the Rocks, que puede faltar un poquito. Claro, aquí al final creo que hay algunos matices que realmente si hubiesen dado, estaríamos hablando de una película imprescindible. Como digo, On the Rocks para mí, por ejemplo, no lo es tampoco, pero es una película mucho más ligera, entonces ya no tiene esa profundidad que aquí sí que vemos en Priscila, primero por ser un biopic, y después porque es un tema, se tratan temas quizás más potentes, más controvertidos. Es que se trata de un tema. Claro, es una historia mucho más, es una historia con mucha más trascendencia detrás, mucha más carga, eso es. Claro, al final On the Rocks, pues bueno, sí que hay muchos temas trascendentales, pero se trata de forma es más llevadera, más ligera. Y aquí por eso, veo esa diferencia en que On the Rocks sí que me convence más, siendo también un Lost in Translation mucho más rebajado, pero aquí, claro, si no tienes esa parte, ese matiz de darle esa fuerza, pierde un poquito más, porque ya la peli también es mucho más potente, ¿no? Pero aún así, sí que... Aún así, te repito, como tú has dicho, es una peli que hay que ver, no digo, obviamente, para mí imprescindibles de Sofía Coppola, sí que estarían
Bueno, imprescindibles son Las Venga, Vírgenes Suicidas. Dime tres. Bueno, mira, voy a aprovechar, sí, así aprovechamos también un poco con este ranking que siempre hacemos. Yo diría que las dos imprescindibles que hay que ver sí o sí, ya no es Sofía Coppola, dos de las películas que hay que ver al que le guste el cine, Las Vírgenes Suicidas y Los In Translation, son imprescindibles, son claro. películas para mí de culto ambas. Creo que no pueden, alguien que realmente ame el cine no puede no ver una de estas dos. Y luego, por poner una tercera, vamos a poner On the Rocks, ¿no? Me voy a quedar con On the Rocks, pero sí, yo también. Diría que quizás María Antonieta es más imprescindible. Lo que pasa es que, bueno, vamos a poner esas dos, ¿no? María Antonieta y On the Rocks, quizás un poco la balanza, pero voy a tirar un poquito porque a mí me gusta mucho ese tipo de películas como On the Rocks, esa comedia romántica, drama, me gusta mucho. Entonces, bueno, voy a poner On the Rocks, pero por un gusto personal. Pero sí que creo que, siendo justos, María Antonieta, o incluso, aquí lo vuelvo a decir, Priscila, seguramente sean más importantes que On the Rocks, porque tienen, pero creo que María Antonieta sí, pero en Priscila quizás le falte un poco un matiz para convertirse, creo que tenía todo para ser una obra, o tiene todo, ¿no? Seguramente hay gente que la considera una obra de culto, pero ahí se me queda un poco más corto. Por ejemplo, Las Vírgenes Suicidas, por la temática, que me parece súper importante, por el momento tan trascendental en que lo hace. Es una película revolucionaria en el año 99, porque vemos también una gama de actrices y actores que vamos, acierta Sofía Coppola, porque gran parte de ellos van a tener una carrera después de esa película extraordinaria. O sea, que parecen casi como si Sofía Coppola fuese capaz de ver que el talento que tenían esas chicas y esos chicos, y cómo para muchos su gran primera película, después pues gran parte de ellos tienen extraordinarias carreras. Por todo ello es una película fundamental en la historia del cine. Y la otra, Los In Translation, porque tiene esa parte, además, por lo que hemos comentado, que tiene, además, sobre todo tiene el punto de que es una película más de culto, es una película que todo el mundo reconoce. ¿Cuántas veces habremos visto fotos de gente disfrazada en carnavales, en Halloween? Pero Halloween ya también no solo temática de terror, con esa peluca rosa de Scarlett Johansson, imitando a Bill Murray y Scarlett Johansson en los karaokes, en el ascensor. Bueno, no sé, tiene esas dos. Pero bueno, lo dicho, es verdad. Para mí son esas. Voy a poner esas 5 películas. Yo creo que son las 5 de la filmografía de Coppola hay que ver, que son las dos, como digo, Los In Translation y Las Vírgenes Suicidas. Y luego, a mí por gusto On the Rocks, pero creo que Priscila y María Antonieta, las tres tienen que estar. Esas 3 películas también son películas muy buenas. Luego ya quizás el resto un poco de su filmografía no me llama tanto la atención, pero siguen siendo buenas películas. Pero claro, hay que hacer un ranking. Hay que hacer un ranking. Eso es, claro, hombre. Hay que mojarse. Hay que mojarnos. Pedro, claro. Yo coincido contigo en todas las que has dicho. Me parece que Los In Translation, Las Vírgenes Suicidas, que por cierto tengo que ver. O sea, no estás hablando tú aquí. Estoy hablando yo aquí de Las Vírgenes Suicidas, pero no he visto. O sea, yo te la recomiendo, Juan, porque de verdad que lo he dicho. Quizás fíjate, es la más revolucionaria. Por lo digo, porque es un tema, vamos, yo al menos en el 99 no lo sé, porque no tengo conciencia de lo que está en el 99, pero es un tema que, por lo que sabemos, no se trataba, y que ya refleje una sociedad que no le da importancia a esos problemas, a los problemas, ya no solo de salud mental, sino una serie de problemas o de temas que, en este caso, las chicas de su película, y que representan a muchísimas mujeres en el mundo, le suceden por su familia, por su entorno. Me parece realmente revolucionaria y realmente buena. Y luego Los In Translation, porque bueno, ya esa la tienes ya, pero bueno, Las Vírgenes Suicidas se la recomiendo a ti también, película obligada. Y lo último que quería decir, Pedro, es en relación a Priscila, aparte de lo que he comentado, ¿no? De que toda esa carga ideológica que la crítica achacó, no la encontré en Priscila, y es que está basada en las memorias de Priscila Presley. Es decir, que claro, que biopics, ¿no? Biopics que están basados en estrellas, están basados en memorias. O sea, biopics de estrellas están basados en sus memorias. Y aquí igual, ¿no? El biopic de Priscilla Presley, la persona en la sombra de Elvis Presley, está basado también en sus memorias. Es decir, no hay que desprestigiar lo que una mujer, en este caso, dice sobre lo que hacía Elvis Presley, por mucho que sea su memoria. No es que puede decir, no, es que son su memoria, normal que tergiverse la verdad. Entonces, el Elvis de Baz Luhrmann
Y todos aquellos biopics que están basados en las memorias de las estrellas, que eso no está tergiversado. Claro, al final el cine también, pero como en todo, y además, sea un biopic o no, al final un director te da su punto de vista. Personal, es una visión personal. Está claro, el guión, la dirección, entonces, claro, obviamente, cuando pones la visión de uno y de otro, pues claro, ahí justo me encanta, lo hemos hablado, es que es justo como, obviamente esto es más importante, pero es una cosa real, pero como en la, digamos, ficción de los In Translation y Her, tienes una película que te muestra el punto de vista, en este caso de la mujer, que está tiene sus motivos para dejar la relación, y ves como el marido, que no los entendía, porque en Her se ve que no los entendía, no los termina de entender, ¿no? Y tienes los dos puntos de vista. Aquí, claro, es una historia mucho más profunda la de Priscilla Elvis, o más profunda, que es real, pero bueno, que eso ocurre en el mundo del cine, y yo creo que efectivamente, como dices tú, no hay que dejar de ver una u otra, sino ver las dos y luego sacar sus propias conclusiones. Obviamente cada uno nos posicionaremos luego, estaremos más de acuerdo nos gustará más una película u otra, pero creo que es importante, y que 20 como tú no se puede desprestigiar como se ha hecho durante mucho tiempo, en este caso la historia, las memorias de Priscilla, porque nosotros mismos lo decíamos, no la conocíamos. Y si no la conocemos nosotros, seguramente mucha gente de nuestra generación no la haya podido conocer, incluso gente que es de la generación de Elvis Presley. Entonces me parece que ha sido una voz muy silenciada mucho tiempo. Es que da para un podcast, porque tiene tanta carga y fue tanta, pues podemos hablar también. Da para un tema de biopics de voces silenciadas, de memorias. De memorias y de voces que se han silenciado y que han sido contadas a través de biopics. Y mira, es otra, porque mira, acabar yo mi parte de Sofía Coppola, pero decir que Sofía Coppola en eso, hemos mencionado un poco, pero que le da voz a esos personajes, generalmente femeninos, que no tienen quizás, o porque son históricos, como el de Priscilla, o como decíamos, por temáticas, a través de contarte la situación, contarte un drama a través de unas niñas de 13, 14, 15 años, 16, te da igual, sea a través de contarte una situación que no se suele contar, es decir, le da porque tratar la salud mental y encima en la infancia o en la adolescencia ya es muy revolucionario, darle voz a unas memorias que no habían tenido voz es muy revolucionario, es decir, que es una directora, una guionista que tiene su voz propia, y por eso, por volver justo y cerrar el círculo, es el tipo de directores y directoras que estamos tratando, directores o directoras como Sofía Coppola, que tienen voz propia. Qué gran manera de cerrar el podcast, Pedro. Qué gran manera. No, es verdad que hemos empezado así diciendo, oye, es una directora que nos gusta porque trata los temas, le da su punto de vista particular, y es que lo hace en su primera película y lo ha hecho en su última. Siempre va a tener su punto de vista y su manera muy particular, y sabemos, cuando vemos una peli suya, sabemos que es suya. Nos puede gustar más o menos, puede ser mejor o peor, nadie hace 15 obras maestras, pero están ahí siempre su seña de identidad, y eso, vamos, yo creo que es lo más valioso en el mundo del arte, que te reconozcan en cuanto empieza la película, en cuanto llevas 3-4 diálogos, que sepan que los has escrito tú, o que intuyan que los has escrito tú, o que has influenciado, si no lo has escrito tú, cuando veas alguno parecido, que te recuerde y que sepas que ese director está influenciado por lo que ha hecho en este caso Sofía Coppola. Chimpún. Sofía Carmina Coppola, cineasta neoyorquina, nacida en 1971. Recomendamos encarecidamente que veáis Las Vírgenes Suicidas, Lost in Translation y On the Rocks. Pedro, mil gracias por este retorno después de tantos meses que hemos tenido, y nada, espero que os hayáis entretenido, que hayáis disfrutado, y ya veremos, tendremos que hablar Pedro y yo de cuál va a ser el siguiente director. Tenemos tantas ideas y tenemos tantos directores, pero seguro que le pondremos toda nuestra energía, toda nuestra ilusión y los escasos conocimientos que tenemos de este género. Pedro, ¿algo más que decir? Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias, Juan, y bueno, ha quedado claro que somos muy fans de Sofía Coppola, pero espero que podamos enganchar a más gente, porque es una directora, bueno, que va a pasar a la historia. Y ya lo está haciendo. Gracias, chicos, chicas, y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias. Chao, chao.